Cuando pensamos en crisis mundiales y su impacto en Argentina, resulta imposible no referirnos a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial. Los tres eventos representaron un fuerte golpe a la balanza de pagos del país e implicaron respuesta de políticas similares, particularmente expansión fiscal y monetaria. Además, exceptuando la Primera Guerra Mundial, durante las otras dos crisis se aplicó algún grado de control de cambios. El último de estos eventos globales resulta particularmente relevante, ya que las políticas aplicadas para enfrentar la situación inicial prosiguieron luego de que ésta se atenuó sensiblemente. La Segunda Guerra Mundial comenzó oficialmente en 1939 con la invasión alemana de Polonia, pero ya desde mediados de los años 30 se desarrollaban conflictos que presagiaban un enfrentamiento de dimensiones globales. Japón llevaba adelante una política de expansión en el Pacífico y Alemania se había anexionado Austria y parte de Checoslovaquia en 1938. Para 1940, la guerra ya abarcaba prácticamente toda Europa y el norte de África. Además, recrudecían los combates en China y en las colonias francesas, británicas y holandesas en el Pacífico. En 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, desencadenando la entrada de esta potencia al conflicto del lado de los aliados. En 1942, luego de recibir un ataque de Japón, Estados Unidos entró al conflicto tanto en el Pacífico como en Europa. Algunos otros países americanos, como Brasil, también tomaron participaciones más activas. Para ese entonces, la confrontación ya abarcaba todos los continentes y resultaba verdaderamente global. Aún restarían 3 años más de conflicto mundial antes de que en 1945 la guerra llegara a su fin. Algunas estimaciones indican que la confrontación se había cobrado 66 millones de vidas, incluyendo militares, civiles y víctimas de persecuciones. Además, había involucrado activamente a unos 30 países. De más está decir que el evento tuvo un fuerte impacto en la economía global, aunque este no fue similar en todas las regiones. América Latina sufrió una desaceleración de su crecimiento durante la guerra respecto del que venía mostrando. Europa, obviamente, pasó a decrecer. Sin embargo, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en conjunto continuaron creciendo a tasas similares. Para Argentina, el impacto de la situación global no resulta del todo claro. La actividad económica mostró comportamientos dispares a lo largo del enfrentamiento. No obstante, en el preludio y durante los primeros años de la guerra, las expectativas no parecían alentadoras. La principal preocupación se centraba en el comportamiento del comercio exterior, el que ya mostraba problemas desde 1937. Por ese motivo, desde fines de dicho año, el Banco Nación comenzó a utilizar sus fondos para la financiación del crédito agrario. Luego, desde 1938, comenzó a financiar las compras que realizaba la Junta Nacional de Granos de los excedentes agrícolas que no podían exportarse. Hacia 1939, nada indicaba que la situación podría mejorar. Por tal motivo, el gobierno encaró un plan de reactivación económica. Con él, pretendía continuar la compra de excedentes agrícolas, incentivar la construcción y financiar a la industria. Para llevarlo a cabo, se esperaba un fuerte incremento del crédito dirigido al sector privado. Sin embargo, no lograron coordinarse los intereses de los bancos comerciales y del Banco Central. Por otro lado, esta entidad recurrió al control de cambios para morigerar el efecto del sector externo sobre las reservas. De este modo, durante los primeros años del conflicto, el Banco Central permitió un fuerte incremento del tipo de cambio, pero además liberó medios de pago disminuyendo sus colocaciones de pasivos alternativos. Estas dos decisiones posibilitaron compensar la caída de las reservas originadas por el frente externo desfavorable y mantener la base monetaria relativamente constante. Además de las acciones llevadas adelante por el Banco Central, se encontraban las decisiones del gobierno en materia fiscal. En este sentido, el déficit público se incrementó fuertemente hasta 1939. Esto tuvo su correlato en la deuda tomada por el gobierno. Entre 1940 y 1941, la situación europea solo parecía empeorar. Pero hacia 1942, con la entrada de Estados Unidos al conflicto, las probabilidades de los aliados se incrementaban. En Argentina, el desempeño del comercio exterior parecía mostrar una inesperada mejoría. Esto permitió un frente externo favorable y un aumento de las reservas. El Banco Central no compensó este aumento de las reservas, permitiendo que la base monetaria se incrementara fuertemente. Podría haber evitado esto si posibilitaba una baja en el tipo de cambio o absorbía medios de pago con sus propios pasivos alternativos. Este comportamiento no estuvo en línea con los objetivos originales de la entidad, que postulaban la estabilización de los movimientos de reservas y la adecuación de los medios de pago al volumen de negocios de la economía. El gobierno siguió teniendo un rol protagónico y también continuó con la política expansiva.
El déficit público se incrementó durante la guerra y del mismo modo lo hizo el nivel de deuda. Esta continuidad en la política expansiva se dio a pesar de que la situación que había motivado la intervención a fines de los años 30, el sector externo, se había revertido. Incluso, las políticas de este tipo prosiguieron luego del golpe de Estado de 1943. Este elevado gasto público, sumado al crecimiento de los medios de pago, redundó en un sostenimiento de la demanda agregada orientada particularmente hacia el sector industrial. Sin embargo, la industria argentina requería importaciones para poder operar, importaciones que se veían fuertemente afectadas por la guerra. De este modo, se limitaba la capacidad productiva. Con la actividad industrial limitada, el déficit público creciente y el aumento de la base monetaria, pronto comenzaron a verse aumentos en la inflación. Esto motivó controles de precios, los que fueron particularmente estrictos durante el gobierno militar de la llamada Revolución Argentina. Argentina, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se encontró ante un escenario global con pocos antecedentes, por lo que el gobierno y el Banco Central tomaron un rol activo en la economía. Al cabo del segundo año de conflicto, el temor más grande, que era el desempeño del frente externo, revertió su tendencia. Aún con la entrada de divisas provenientes del superávit comercial y el consecuente aumento de las reservas, tanto el gobierno como el Banco Central continuaron con sus políticas expansivas. Esto generó un impacto sobre el aumento de precios, a pesar de que las autoridades intentaron recurrir a férreos controles. Así, hacia el final de la guerra, Argentina comenzó a alejarse de los niveles de inflación mostrados en el resto del mundo.